No sé si está escuchando, pero tiene el micrófono muteado y no se está escuchando nada que está hablando. Y ahora sí, muchachos, ahora sí me escuchan bien entonces. Sí, ahora sí. Ya, perfecto. Bueno, vamos a mostrar justamente un documento de lo que vamos a mostrar justamente hoy en la clase de hoy fue algunas imágenes de los circuitos que habíamos estado hablando la semana anterior y algunos elementos que son indispensables en los tableros, etcétera. Ya vamos a ver unas especificaciones técnicas que es bueno que visualicemos como instaladores. No sé si alguien tiene que decir algo antes de comenzar la clase, algún comentario, etcétera. Hablando sin plata, de que comprar cosas. Yo tengo Lucas. Pero no me alcanza a comprar huevos. Por favor, mutearse. Sorry, profe. Dale. Ya, muchachos, estamos entonces. Este es un documento de la marca STEC, ¿ya? Que comercializa Tecnored. Lo que quería mostrar justamente acá tenemos el tema de los tableros eléctricos, ¿ya? Hay algunas consideraciones que tenemos que revisar. Bueno, aquí tenemos un típico tablero de cuando nosotros, por ejemplo, necesitamos realizar una faena, una construcción de algo que esté recién comenzando. Obviamente el empalme a lo mejor no lo vamos a tener listo. Entonces lo que más se utiliza justamente como algo provisorio, en vez de poner un tablero provisorio, ponemos un tablero de faena. ¿Ya? Y un tablero de faena, ¿en qué consiste justamente? Es un típico tablero que es móvil, donde usted puede ir, llevar la carga o la alimentación hasta donde usted quiera. ¿Ya? Obviamente trae la marca Elexor en este caso. Esas chapitas que se ven ahí son los llamados lamicoides. ¿Ya? Justamente esos vienen con, ¿cómo se llama? Vienen con la descripción, en este caso dice tablero de faena. Ya no sé si, no creo que se alcance a ver bien, pero dice ahí tablero de faena. ¿Ya? Aquí pueden venir las especificaciones en cuanto a voltaje, corriente, potencia del tablero. Independiente de donde vaya, tiene que ser accesible a la vista de cualquier persona. Por supuesto, también tenemos lo que indican las luces pilotos, ¿cierto? Las luces pilotos son luces de pequeño consumo que nos indican. A ver, justamente eso que preguntar. ¿Qué nos indican las luces pilotos? Alguien que pueda responder. Por ejemplo, esta. ¿Qué indica si está encendida? Las fases, Ya. Pero si está encendida, ¿cuál es su estado? que está... Hay energía en esa fase. Ya, perfecto. Eso es lo que indica solamente que hay energía. Recuerden que por más que esté cortado el automático, puede estar alimentado agua arriba. Por tanto, va a seguir indicando que están las fases esperando a que nosotros conectemos cualquier carga. ¿Ya? ¿Por qué color rojo? ¿Alguien sabe por qué color rojo? ¿Por qué no otro color? ¿Por qué no color verde? ¿Puede ser señal de peligro, profe? Ya, pues justamente, cuando usted supuestamente vemos una luz roja, ¿cierto? Nosotros las personas lo asimilamos a un peligro. ¿Ya? Por tanto, ¿qué te indica? Si ves esta luz encendida, una luz roja, te indica no acercarte. ¿Ya? Esa es supuestamente la lógica de la luz roja cuando esté operando este circuito. Por supuesto que aquí hablamos de la fase RST, ¿cierto? Un tablero trifásico, donde nos indica si está, ¿cómo se llama? Si tenemos disponibilidad de alguna manera de cada una de las fases. Ya, y una vez que está encendida, indica no acercarse porque está operativo el sistema. Esa es la lógica supuestamente de la luz de piloto. Bueno, la luz verde. ¿Qué va a indicar la luz verde? ¿Que está funcionando? ¿Ya? ¿O que está operativo el tablero? No sé. Es que aquí te indica, si está funcionando, la luz roja tiene que encender. Mm. ¿Alguien sabe qué indica la luz verde o la luz amarilla? Ya. ¿Puede tener relación con la parada de emergencia o no? Es que no, esta es la que está aquí. Ahí Ah, dice la amicoide en rojo, dice, bueno, no se nota bien, pero dice parada de emergencia. Sí, bueno, ya que estamos hablando de la parada de emergencia, siempre
la parada de emergencia, ¿cierto? Puede ser a través de, ojalá que sea a través de una botonera pulsadora, o sea, donde se note e identifique bien que uno pulsando esto corta toda la energía de todo el circuito. Obviamente va a depender de la configuración que nosotros hagamos, pero la mayoría de las veces, ¿cierto? La botonera de emergencia tiene que cortar todo el circuito de alimentación. Por eso que esta botonera en el circuito de ¿cómo se llama? El circuito de control, ¿cierto? Está lo más agua arriba posible. Ya, por eso. La indicación cuando hay algún problema en este tablero y no encienda la luz roja ni la luz verde, ¿qué quiere decir? La amarilla va a encender, o sea, hay alguna falla. Eso es lo que indica la luz amarilla, falla en este caso. ¿Ya? Por tanto, ahí obviamente tendríamos que identificar por qué está la falla. A lo mejor un contactor falló, algo tiene que haberse quedado pegado, etcétera. ¿Ya? Entonces, la botonera obviamente de emergencia va a depender de cada circuito, si es que nosotros la agregamos o no. ¿Ya? Pero obviamente tiene que estar independiente de, muchachos, el aspecto obviamente normativo se tiene que cumplir con las distancias, etcétera. Independiente de, traten de siempre lo que es emergencia dejarlo a la vista. O sea, imposible que nadie lo ubique. Ese es como el resumen. Imposible que nadie ubique la parada de emergencia y indicar bien, ¿se fijan? La verdad que a veces muchos símbolos confunden un poco. Ya, por ejemplo, obviamente aquí está la señal de peligro, ¿cierto? Por la norma que nos indica, en inglés o en español, se fijan alto voltaje y lleno de señalética, pero la verdad que con una sola señalética que podría haber puesto acá abajo nomás, ahí ya uno ya, o acá arriba, ya sabe que ya tiene peligro de electrocución. ¿Ya? Así que traten de no tapar tanto los tableros. Obviamente aquí tiene que ir la marca, pero es más que nada una parte comercial. ¿Ya? Siempre identificar más o menos, siempre tiene que haber una tablita. ¿Qué es lo que es esto? Tablero de faena, perfecto. Y esto de acá, la de acá indica el número de fase, la potencia y la frecuencia de este tablero. ¿Ya? En cuanto a los conectores, ¿quién sabe cómo se llaman estos conectores? Ya, los conectores laterales son de alguna manera son toma corriente o enchufes, como decimos, ¿cierto? Industriales, muchachos. Ya pueden ser monofásicos o trifásicos. Y traen dos colores, rojo y azul. No sé si se distingue bien, pero los enchufes estos industriales traen dos colores, los rojos y los azules. Y hay una gran diferencia que vamos a ver más abajo cuando sigamos con este documento. Bueno, ya había hablado en todo caso del color. La mayoría de los tableros son de este RAL. Recuerden que los colores los vemos por un código RAL, ¿cierto? El uso de estos tomacorrientes o enchufes industriales es la mayor seguridad que te da por la toma. Estos son los hembras, ¿cierto? Uno viene con el macho, encastra aquí, en este sector, y de alguna manera la unión queda sujeta. Aparte que estas tapas, vienen con unas pequeñas tapas con un resorte, por tanto no deja a la vista los puntos vivos, por así decir. Ya donde el cobre, a eso me refiero. El cobre es los puntos de unión, de conexión. Por tanto, la tapa tiene un resorte y cada vez que uno suelte o suelte el macho de esta parte, ¿cierto? La tapa vuelve a su posición. Para justamente conservar el grado IP, ¿cierto? El grado de protección justamente del tablero de faena. Recuerde que por más que el tablero, este tablero puede decir que tiene un IP68, pero que por el costado y no poner un enchufe industrial de alguna manera que no deje ningún agujero a la vista o nada que pueda entrar al tablero, usted pierde inmediatamente el IP68, porque ya está agregando un punto de falla al estar calando el tablero. Ya por si acaso, no hay que llegar y calar, tiene que ir con una prensa estopa, como habíamos dicho antes, o una cajita donde no se vea la conexión, y ahí la salida a través de una prensa estopa y un conduit, en este caso. Puede ser metálico, etcétera, ahí depende de la instalación. Bueno, obviamente tenemos los interruptores termomagnéticos, ¿cierto? Tenemos monopolares, bipolares, ¿cierto? Y trifásicos, o tripolares. El polo significa a que puede ir una sola fase. Me refiero a un polo solamente la fase R, la S o la T.
No pueden haber dos polos en uno. Más dos conductores en uno sí, pero siempre y cuando sean la misma fase, obviamente. ¿Ya? Bueno, ¿qué podemos decir de los automáticos, cierto? Este típico código comercial de la empresa es importante. ¿Por qué? Porque cuando uno hace la cotización, justamente, uno ya no le pide, ¿sabes qué? Dame un interruptor de 20 amperes, 230 volts, 6 kiloamperes, cubra tanto. Con todos esos datos, ¿saben qué? Mejor entregar el código. Le entrega el código porque el vendedor, recuerden que va a ingresar usted le da el material que necesita. Puede que en una de esas se equivoque. Y si usted no revisa la cotización después o la especificación técnica de cada producto, le van a vender un producto que no le sirve. Entonces, en este caso, justamente es para el uso de los códigos. Todas las empresas tienen sus códigos propios. Ya no es un código de fabricación del producto, es el código de la empresa interno. Para poder diferenciar el stock de sus materiales. Así después buscan código y te dicen cuánto es el stock que hay en bodega. ¿Ya? Bueno, ¿qué podemos ver? Obviamente la corriente nominal de los monofásicos tenemos desde 6 hasta 40 amperes, ¿cierto? Habíamos hablado en tema de los empalmes, que llegamos hasta los 40 amperes monofásicos. Ahora, he escuchado que incluso hay algunos que llegan a 63 amperes, pero son solicitudes especiales a cada compañía eléctrica. ¿Ya? Pero es un comentario nomás que me hicieron llegar. No he visto eso en terreno todavía. Ya, así que monofásico, obviamente, 6, 10, 16, 20, 25, 32 y 40 son las corrientes nominales de los automáticos en este caso. 230 volts de lo que aguanta, justamente lo que soporta en cuanto a tensión nominal, ¿cierto? 230 volts de tensión nominal. Recuerden que la especificación de un equipo casi siempre es un poco mayor al voltaje del sistema. En este caso, nuestro voltaje en el sistema deberían ser 220. Obviamente tenemos fluctuaciones, pueden ser un poco más, pero en este caso son 230. Lo mismo que pasaba con los transformadores. Las bobinas eran de 400, no de 380. Bueno, la corriente de cortocircuito. Tenemos bueno, antes se comercializaban de 3 kiloamperes. Hoy en día ya se venden solamente de 6 kiloamperes hacia arriba. 6 kiloamperes y 10 kiloamperes son los más utilizados en domicilio. ¿Ya? ¿Qué te habla esta corriente de cortocircuito? De alguna manera te indica la calidad del producto. Porque recuerden, ¿en qué afecta el cortocircuito en un automático? Un cortocircuito en un automático, consulta. La corriente, ¿no? Sí, no sé, pero ¿cuál es el efecto? ¿Qué provoca? ¿Qué produce? Que se separe Ya, pues justamente, para eso es el automático. Para poder, en caso de un cortocircuito o algún problema, ¿cierto? El automático funciona por cortocircuito o por sobrecarga, recuerden. Recuerden que el automático funciona por sobrecarga. ¿Qué quiere decir? Una corriente mayor a la corriente nominal. Eso es todo. Eso significa sobrecarga. ¿Y de qué otra manera funciona? Por, por cortocircuito. Esos son los dos funcionamientos que tiene el automático. Sobrecarga y cortocircuito. ¿Ya? O sobrecarga la parte magnética. ¿Cierto? Disculpen, la parte magnética del cortocircuito y la parte de temperatura es la sobrecarga. Por eso se le llama también termomagnético. El automático también es conocido como termomagnético o llave termomagnética. Justamente corresponde al funcionamiento del termomagnético. Curva térmica, curva de cortocircuito. Al unir esas dos, obviamente, bueno, aquí voy a borrar la raya entera, pero al unir esas dos nos queda solamente este espacio. Y obviamente esta parte llega hasta acá abajo, no pasa hacia abajo. ¿Ya? Pero es la unión de justamente las dos curvas, la curva térmica, que es justamente la misma que se parece al fusible, y la curva de cortocircuito. ¿Ya? Por eso se le dice termomagnética. Bueno, curva C, ya yo creo que lo han visto en el tema de protecciones, ¿cierto? Tenemos curva B, C, D, E, tenemos aplicaciones, todo dependiendo de la aplicación. Las aplicaciones comunes o domiciliarias son las curvas C. ¿Ya?
De hecho, uno puede ahí jugar con la selectividad para ver cuál salta primero. Poner una curva B que va a saltar antes que una curva C, por ejemplo. Ya de hecho nos serviría, obviamente, a veces, muchas veces salta, por ejemplo, el automático del TDA en vez del empalme. Ya obviamente todos los automáticos tienen una pequeña diferencia en la fabricación. Por tanto, puede que uno salte antes que otro, o sea, debería saltar el que está agua arriba de la falla. En este caso, si tenemos una falla interna en la casa, debería saltar el TDA. Pero a veces ocurre que salta el automático del empalme. ¿Ya? ¿Qué se hace en ese caso? Por ejemplo, hay veces que se le cambia la curva. Se le cambia la curva o a veces también se le aumenta, se pide un aumento de potencia. ¿Ya? Para poder evitar justamente ese salto. Solamente cambiando el automático nomás del empalme y ahí ya no tiene que cambiar nada del tablero del TDA. Bueno, hay varias formas de solucionar eso. Bueno, también tenemos monofásico, ¿cierto? Pero ya aumenta la calidad. Ah, recuerden, la calidad en los cortocircuitos te dice la calidad de ruptura. Recuerden que hay sus polos. Por tanto, necesita fuerza, ¿cierto? Para soportar esa apertura. Ya, por tanto, a mayor corriente que pase, necesita mayor fuerza para poder abrir. Por tanto, entre comillas, significa mayor calidad del producto. Ya, para poder extinguir el arco que produce internamente. Entonces, que yo, por ejemplo, hoy en día solamente estoy instalando automáticos de 10 kilómetros. ¿Ya? Simplemente por un tema de costo, la verdad que no cuesta, no hay mucha diferencia. Automáticos desde los mismos amperajes, ¿cierto? Pero en este caso llega hasta 40 amperes de 10 kilómetros, pero ya empieza a aumentar de 50, 63, 80, incluso ya tenemos de 125 amperes. Trifásico, eso ya es otra cosa, ya tenemos los trifásicos, ¿cierto? De 10, 16, 20, 25, 22, 40, 50, 63 y 80. Pero ahora son para 400 volts. ¿Ya? 400 volts de tensión nominal. Ya entre los polos, obviamente. 10 kiloamperes, ya sí o sí, si aumentamos la potencia, tiene que haber aumento de la corriente de cortocircuito, la misma curva y obviamente te indica que es trifásico. Cuando nosotros superamos, por ejemplo, la corriente de estos de 40 amperes o del 125 amperes o el trifásico de 80 amperes, nosotros tenemos que instalar uno de 200 amperes, esto ya no nos sirve. Los interruptores termomagnéticos comunes. Nos vamos a los interruptores de caja moldeada. Ya, bueno, los utilizados principalmente en circuitos AC de 50 Hz, pudiendo ser utilizados como disyuntor, protección para equipos que puedan ser dañados por sobrecarga y cortocircuito, que es justamente el funcionamiento de estos productos, por sobrecarga, corriente mayor a la nominal y cortocircuito. Los disparadores térmicos y magnéticos fijos ofrecidos, tripolar, disponen de tensiones máximas de trabajo nominal hasta 690 volts. ¿Ya? Aquí hay un tema de seguridad también, el aislamiento que 90 volts. Bueno, aquí tenemos tiene obviamente, ¿cierto? Hay algunos incluso que son ajustables para ajustar la corriente nominal. Hay otros que la corriente nominal aquí te indica 150 amperes. Ahí te indica la corriente nominal especificada adelante. Y aquí los tenemos. Desde 63, solamente en trifásico, obviamente, desde 63 amperes hasta 630 amperes. Fíjense. Y obviamente todo en 380 tensión nominal, pero está hecho para 400. O sea, también tenemos un rango de seguridad. Recuerden que el voltaje varía, muchachos. Está constante. Si nosotros podemos conectar un analizador de red, nos vamos a dar cuenta que el voltaje fluctúa todo el día. Porque obviamente hay cargas que se van juntando durante el día. ¿Cierto? Hay unas que salen, otras que entran. Todas las cargas van a producir una fluctuación en el sistema. Pero reventado. El interruptor diferencial. Bueno, el interruptor diferencial, obviamente, ¿qué podemos hablar de esto? Yo creo que ya todos los conocen, ¿cierto? La protección contra corriente eléctrica. El funcionamiento de la protección diferencial, obviamente, ocurre agua abajo. ¿Ya? Ocurre solamente aquí tenemos la entrada de la fase, ¿cierto? Y el neutro. O viceversa, pues muchas veces indica, por ejemplo, este puede ser el neutro, o
La fase 1, fase 2, fase 3, o al revés, el neutro acá. Y fase 1, fase 2 y fase 3. Depende del fabricante simplemente. ¿De qué sirve esto? Por ejemplo, a veces, si nosotros tenemos el neutro acá, a veces nosotros tenemos aquí, ¿ya? O, dependiendo de dónde esté la comodidad. Recuerden que aquí puede ir otro automático dosado y otro automático al lado, por tanto, yo la vuelta del neutro me la tengo que dar por todo hasta llegar acá. ¿Ya? No puedo de su circuito nomás, lo puede pedir con el neutro acá a la izquierda o el neutro allá a la derecha. Hay de varios estilos. Bueno, la sensibilidad obviamente, ¿por qué tenemos dos sensibilidades? Obviamente dice, bueno, protección contra corrientes eléctricas ocasionales que puedan pasar por el cuerpo humano, en caso de contacto directo o indirecto, cuando la operación de dispositivos eléctricos, siempre que la corriente residual o la fuga sea superior a 30 o 300 miliamperes. ¿De qué va a depender si yo ocupo 30 o 300? A todo esto, ¿saben por qué esa diferencia, no? ¿O saben qué significa los 30 miliamperes? Por la sensibilidad. Ya, perfecto. ¿Qué es lo que es la sensibilidad? Es la diferencia aguas abajo, ojo, aguas abajo. Aquí tenemos la fase, podemos tener la carga, una ampolleta, lo que quieran, y nuestro neutro. Ya, aquí tenemos la fase, y acá tenemos el neutro. Bueno, cuando hay, ¿qué es lo que hace el diferencial? Mide la corriente que sale, ¿cierto? Y la corriente de salida. 5 amperes. ¿Ya? Y yo de vuelta, aquí tengo una, no sé, una persona puede tocar esta parte de acá. Por tanto, va a haber una pequeña fuga. Supongamos que se nos va 1 amper. ¿Cuánto van a retornar? 4 amperes. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace el diferencial? Mide justamente la diferencia, por algo el nombre, de la corriente de salida agua abajo y de la entrada, o de retorno, por así llamar. Por tanto, ahí serían 5 menos 4, 1 amper. Esa es la sensibilidad. ¿Cuándo ir de acuerdo a la diferencia de corriente, ¿cierto? ¿Cuándo tiene que saltar? En este caso, aquí la diferencia es 1 amper y es mucho. La mínima diferencia es de 30 miliamperes, de ahí hacia arriba. ¿Por qué por ese rango? Porque justamente el cuerpo humano, a partir de 30 miliamperes, ya empieza a sufrir consecuencias. ¿Ya? Por eso el tema de los 30 miliamperes. Ya, ¿por qué ocupamos 30 y 300? ¿Cómo nosotros discriminamos entre ocupar uno de 30 miliamperes o 300 miliamperes? ¿En qué me baso? La norma, De ahí que indica la norma. creo que es lo de los 30 miliamperes, que no supere eso. Una cosa así. ¿Ya? Bueno, resulta que aquí ya va a tener que ver con la potencia, muchachos, la potencia instalada. Los 30 miliamperes son ¿cómo se llama? Para potencias menores a 10 kilos. 10 kilowatts. Que justamente, ¿cuánto es la potencia máxima de un monofásico de 40 amperes? 40 por 220 son 8,8 kilos. Estamos hablando de casi 10 kilos de potencia instalada, puede ser. Por eso que en las casas solamente ocupamos 30 miliamperes de sensibilidad, que la mayoría de las casas llega hasta 40 amperes monofásicos. De 10 kiloamperes ya tenemos que entrar a poner mayor sensibilidad, porque si no va a estar saltando a cada rato. Por tanto, por eso se ocupa uno de 300 miliamperes. Ya son los más utilizados. Tenemos de mayor sensibilidad, o hay incluso de sensibilidad ajustable. ¿Ya? Como el que mostrábamos delante del automático que tenemos acá arriba del caja moldeada. ¿Cierto? Aquí también podemos ver, ahora los dibujos, bueno, el número de polos, ¿cierto? Obviamente tenemos que agarrar la fase, no hay monopolares aquí.
No hay de un polo. Sí o sí tiene que ir fase con neutro. Sí o sí tiene que ir fase en trifásico con el neutro. Por eso que ya no es como el automático. El automático ocupa 3 polos en trifásico. Acá ocupamos 4. ¿Por qué? Porque el diferencial ocupa el neutro. Ya, por eso que es de 2 polos monofásicos o 4 polos trifásicos, donde solamente tenemos estas corrientes nominales, 25, 40, 25, 40 y 63 amperes. Es por eso que las instalaciones a veces, por más que tengamos un automático de 10 amperes, el diferencial sí o sí va a tener que ser de 25. No tenemos de otra. ¿Ya? Bueno, 230 volt y 400 volt, monofásico y trifásico, ya saben por qué, ¿cierto? Un poco más grande para soportar la tensión. Y la sensibilidad. Aquí tenemos solamente sensibilidades de 30 miliamperes. Vamos a comparar circuitos los que les indicaba recién, de la potencias menores a 10 kilos. ¿Ya? Bueno, todo esto de control, yo creo que ya lo vieron, ¿cierto? Vamos a pasar rápido por los temporizadores, obviamente actúan de acuerdo al tiempo que uno les dé. Los tableros, ¿cierto? Los embutidos o sobrepuestos, tenemos varios, ¿cierto? Los tableros, ¿cómo se piden? Los tableros, bueno, obviamente las características son puerta reversible con apertura, ¿cierto? Depende de los grados con que uno vaya a abrir el tablero. Si viene con barra, monofásico, bifásico, trifásico, con barra tierra, barra neutro, etc. Ojalá, muchachos, que traigan las 3 barras posibles en monofásico. Rojo, la blanca y la verde. ¿Ya? Versiones opcionales, ¿cierto? Con las barras, ¿cierto? Con neutro tierra. Que no se queme, ¿cierto? Que no produzca llamas. La protección mecánica, que es como el IP, es lo mismo para una protección mecánica, ¿cierto? El IK06 y color blanco. Los tableros se piden de acuerdo a la cantidad de módulos o la cantidad de polos. Por ejemplo, esto vendría a ser un módulo o un automático. Este vendría a ser 2 módulos, 3 módulos. Y con eso solicitamos los automáticos, los tableros para pedir. Entonces aquí, por ejemplo, les dice obviamente las dimensiones, ¿cierto? En milímetros. Recuerden que todas las dimensiones tienen que estar en milímetros. Código del producto interno de la empresa y la cantidad de módulos. 5 módulos, 8, 12, 16, 24 y 36. Los más utilizados obviamente hay de 4 también, de 2 módulos, de 5, etcétera, ¿ya? Y así como pide uno el tablero. Aquí este IP, ¿qué le indica? Un 4.0. ¿Qué indica ese IP? Solamente contra polvo, ¿no? ¿Cómo? Claro, solamente contra el Contra polvo. polvo. O sea, ¿lo podemos conectar a la intemperie? No. Ya. Porque le cae una gota y este ya pierde su hermeticidad. Entonces solamente son para instalaciones interiores. Y aparte tiene que ser embutido. Usted tiene que calar perforar, ¿cierto? La pared y recién poder meter el tablero. No es sobrepuesto. Bueno, los contactores trifásicos también yo creo que los conocen, ¿cierto? Esto ya vamos a pasar. Esto de automatización, los contactos auxiliares en caso de que le falte el contacto al principal. El relé térmico también yo creo que lo conocen, ¿cierto? Y lo que quiero llegar a los enchufes que le mostré justamente delante del tablero son, bueno, obviamente son construidos bajo una cierta norma, ¿cierto? La temperatura de trabajo de 0 a 120 grados de trabajo continuo, ¿ya? Y va a soportar, siempre tienen, así como los conductores de los cables, recuerden, después ya viene de 90, 120, pero en caso de cortocircuito debe soportar una potencia mayor, una corriente mayor, pero por menor tiempo, obviamente. Aquí significa trabajo continuo, puede significar las 24 horas. Ya, pero acá solamente soporta una sobrecarga de temperatura, pero solamente por 30 minutos. Hasta los 30 minutos, pasando el minuto 31, ya el fabricante no le asegura que el enchufe funcione o quede funcionando de manera normal. ¿Ya? Bueno, aquí tenemos los distintos tipos de enchufes, ¿cierto? Los enchufes industriales que hemos estado viendo. El hembra sobrepuesta, que justamente va, ¿por qué sobrepuesta? Porque va por fuera, ¿cierto? Aquí van los pequeños tornillos que van adosados
a la pared del tablero y va con este declive para que este enchufe quede por debajo, igual como mostramos delante. Fíjense el tablero como queda. Si no, nosotros no podemos dar vuelta y que el enchufe quede hacia arriba, por la lluvia. ¿Ya? Por la lluvia simplemente, aquí si gotea caen todo por el costado, supuestamente no debería entrar. Aparte que traen una tapa que provoca mayor hermeticidad justamente del conector. Ya. Obviamente también tenemos la hembra embutida, justamente esta ya por dentro, ¿cierto? Esta ya no es como sobrepuesta. La hembra volante, lo mismo. ¿Ya? Y el macho volante también con sus conectores. Ahí podemos ver que este es un monofásico, porque tiene tres. Fase, neutro y tierra. ¿Ya? Esa es la tapita hermética que les digo. Que de hecho tiene un resorte, hay que aplicar fuerza para poder destapar, porque el resorte justamente para poder levantar. ¿Cómo nosotros diferenciamos esto? Bueno, tenemos obviamente la hembra volante, ¿cierto? Que es la que está acá, de color azul. Fíjense, la primera diferencia, todos los de color azul son... Eso es lo primero, o sea, acepta de 200 volts a 250 volts. Por tanto, podemos hacerlo funcionar en 220 sin ningún problema. Por tanto, todo lo que es color azul es monofásico. Esa es la primera diferencia. ¿Ya? ¿Cómo lo podemos pedir? 2P más tierra, 2 polos más tierra significa fase neutro más la tierra. Aquí no estamos ocupando otro conductor, ¿ya? 16 amperes, voltaje y el IP. Fíjense que el IP ya es un poco mayor obviamente que el tablero, esto es un 4.4. Por tanto puede estar a la inclemencia. P más tierra el otro, ¿cierto? Todos son 2P más tierra, si es monofásico. Ya cuando hablamos de trifásico, más tierra. Y aquí tenemos un 3 polos más neutro más tierra. ¿Qué carga, por ejemplo, dónde utilizo yo 3 polos más tierra, por ejemplo? Una hembra, ya vamos a poner justamente un enchufe para que 3 polos más tierra. ¿Por qué hay una diferencia entre 3 polos más tierra y usar un 3 polos más neutro más tierra? ¿Qué carga, por ejemplo, yo enchufo a esta terminal? ¿Alguien sabe algún comentario? Una conexión en delta, un motor. Ya. Ya, perfecto. A ver, los motores conectados en delta. Tenemos las 3 alimentaciones. Fase, ¿cierto? O mejor, bueno, fase 1, fase 2 y fase 3. Y aparte la tierra, la carcasa. Vamos a sacarla de acá, vamos a dejar con un motor. Y la tierra la sacamos acá. Tenemos 1, 2, 3, 4 conductores. ¿Y el neutro? ¿Qué pasa con el neutro? Ya, dijiste en delta, ¿cierto? Y si yo te cambio ahora la conexión estrella. Alimento esa con la fase, esa con la fase, esa con la fase. Este es el motor. Tengo la fase 1, la fase 2 y la fase 3. Y la tierra de directo también a nuestra tierra de protección. Disculpen, esta es la tierra de protección. ¿Hay alguna diferencia? Que queda sin neutro. Queda un neutro flotante. Ya, perfecto. Ya, pues entonces la primera diferencia, lo primero que todo, el motor no necesita neutro. ¿Por qué no necesita neutro? ¿Cuándo nosotros necesitamos utilizar el neutro en una instalación? Recuerden que si nosotros tenemos
una carga equilibrada, ya, la suma de las tres corrientes, ¿cierto? ¿Es igual a qué cosa? IR más IS, ¿cuánto debe ser? 0. 0. Ya, todos tienen claro eso, ¿cierto? Si es una carga equilibrada, ojo, acá tenemos que ver si el sistema es equilibrado o si la carga. Tenemos que separar en dos cosas. Yo solamente estoy hablando de la carga. Nuestro sistema puede ser equilibrado sin ningún problema. A mí me interesa la carga equilibrada. ¿Qué significa? Voy a borrar aquí la suma. Que IR más IS más IT es igual a 0, ¿cierto? Ya. Por tanto, yo en ese caso no necesito utilizar si sé que la corriente es 0 por el neutro. Y esa corriente, esa sumatoria justamente, es la misma que la corriente por el neutro. La sumatoria de las tres corrientes, IR más IS más IT, es igual a la corriente por el neutro. Y si la corriente es 0, ¿para qué voy a poner neutro? Por tanto, Igual ese es un caso ideal, ¿o no? ¿cómo? Ese es un caso ideal. La carga casi nunca está equilibrada. Es que hay Entonces, por carga eso. equilibrada. Por ejemplo, cuando el motor es una carga equilibrada, ¿por qué? Porque el fabricante en su inicio, disculpen, valga la redundancia, en su fabricación, ¿qué es lo que hace? El fabricante pone tres bobinas aquí, de la fase A o R, de la fase B o S, y la fase T o C, como quieran llamarlo. RST mejor, vamos a llamar con RST. ¿Qué tiene que preocuparse? Que la resistencia justamente de estas tres bobinas sea igual. Y si la resistencia de las tres bobinas es igual, ¿qué quiere decir? Que Z1 es igual a Z2 y es igual a Z3. Si las cargas son iguales, pasa lo que está aquí, que la carga es equilibrada. Por tanto, la suma de las tres corrientes, al juntarse acá en el centro, si yo por ejemplo, si de porfiado nomás, pusiera un cable acá, hacia abajo, y esta carga equilibrada, ¿cuánto es la corriente que debería medir aquí el neutro? Dijimos recién, si es equilibrada, ¿cierto? Si las cargas son iguales, la corriente es 0. Claro. Por tanto, si yo sé que esta corriente es 0, ¿para qué voy a poner el cable? Distinto es cuando nosotros tenemos una instalación, no un motor, una instalación eléctrica en una industria, y por más que nosotros tratemos de hacer el T1 con las tres fases equilibradas en cuanto a la potencia, jamás vamos a poder hacerlo. Porque sí o sí alguna oficina se va a sobrecargar más que otra, está conectado a un circuito monofásico. Ahí sí que es difícil. Por más que uno en plano quiera equilibrar, es distinto. No hace un motor que está fabricado ya equilibrado. Bueno, algunos me podría decir obviamente sí, profe, pero hay una pequeña diferencia, con el tiempo se va quemando la bobina, por supuesto, totalmente. Pero originalmente era una carga equilibrada. Y con el tiempo, de hecho, si hay alguna corriente, de hecho, lo que hacíamos justamente en el laboratorio era conectar el motor, y yo les conectaba este cable a los muchachos y les hacía tocar el cable. La punta acá, ¿cierto?, con respecto a tierra, para que vieran que justamente no circulaba corriente. Y si es que circulaba, si que hay alguna diferencia, sentían un pequeño hormigueo. ¿Ya? Por eso que justamente los enchufes son tres polos más tierra, para cargas como los motores, etc. Ya recuerda, la otra vez le había dicho yo cuántos cables tienen que comprar para alimentar un motor. Algunos dijeron 5, 4, 3 fases más tierra, independiente de la conexión, si es estrella o delta. ¿Ya? Porque fíjense acá, si aquí conecté los tres en delta cuando me dijeron, y en estrella y en lo mismo. Lo mismo en cuanto a la cantidad de cables. ¿Ya? Aquí obviamente es difícil sacar el neutro porque no tenemos neutro. De esta manera no podríamos sacar. Lo sacamos de acá. De acá lo podríamos sacar, pero no sacamos nada tampoco, porque la carga es equilibrada. Por eso que un motor no se ocupa el neutro. ¿Ya?
para que vean la diferencia de por qué aparecen tres polos más tierra y tres polos más neutros más tierra. ¿Ya? Bueno, eso con respecto a los enchufes, ¿cierto? Tenemos varios tipos de enchufes. Recuerden, el color azul, monofásico, color rojo, ya enchufe trifásico. Tenemos toma múltiple también. Aquí le tiene tres orificios. Fase, neutro y tierra. ¿Se fijan? Aquí les indica los polos, dos polos más tierra. La corriente 16 amperes, tensión 230, IP67. Este ya tiene un grado de protección mayor a los demás. ¿Ya? Lo que estábamos hablando recién, las luces piloto. Las luces piloto LED, lo mismo, ¿cierto? Obviamente tenemos rojo, verde, amarillo, la vía útil supuestamente la 265 y tensión está hecho para 220. ¿Ya? Hay a veces que las tensiones, las luces piloto son de 12 a 24 y pues, para eso ya tenemos que poner un transformador dentro del tablero para poder alimentar las luces piloto. Las botoneras que vimos también aquí, se fijan, hay varias, ¿cierto? La familia de botoneras incluye pulsadores, tócalos, pulsador, botones de retención, etcétera. ¿Ya? Eh, bueno, obviamente vienen los colores IP y el diámetro. El diámetro justamente de esto a la perforación que se debe hacer. ¿Ya? Por eso le indican este con diámetro. Funcionamiento de menos 5 a 40 grados Celsius. No debería tener problema en un tablero. Los bloques de contacto de esto ya son otras cosas. Ustedes ya tienen que haber visto ya ahí. Esto me interesa. Lo que vimos la semana, hemos visto que justamente tenemos la barra repartidora. ¿Ya? ¿Alguien sabe el precio aproximado de estas barras repartidoras? Bueno, No, esa ¿cómo? 7 lucas más o menos. Ya, bueno, dependiendo, ¿de qué depende? De la corriente que aguante. Tenemos Ay, 125 amperes, y a veces de 100 amperes, la mayoría son de 125, las trifásicas, ¿cierto? Lo mismo, ¿qué significa dos polos? Dos barras, o usted supuestamente puede utilizar la fase y el neutro nomás aquí. Ya, cuatro polos, lo mismo, las tres fases más el neutro. Eso quiere decir con polo. Bueno, obviamente fabricado en policarbonato, ¿cierto? De alta densidad, posee la cubierta protectora, que esta parte azul, ¿cierto? Para no tener acceso a los contactos, que son los que están aquí. Lo mismo ocurre con el monofásico. Fijación en tipo riel DIN, para uso tetrapolar, o sea, cuatro polos, o bipolar, dos polos. Ahí tenemos uno. A veces incluso estas se ocupan en circuitos monofásicos, como vieron la vez anterior. No es necesario ocupar todos los polos. ¿Ya? La organización y distribución del cableado en gabinete. Vamos a ver también que hay un punto súper importante en la utilización de estos aparatos, de estos barras repartidoras en los conexionados. 8, 4 y 8. ¿Ya? Los polos, 4, 4, 2. Los módulos son las perforaciones, ojo. Los módulos son las perforaciones donde llega un cable. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿cierto? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tenemos 7 por este lado. 8 tenemos acá arriba. Ya, pues, ¿qué quiere decir? Ojalá también lleguen con punta. Ojalá al terminal del cable le pongan una punta o un ferrul. Los ferrules son tipo de puntilla nomás que van en los conductores. Bueno, los polos obviamente ya dijimos 4 y 2, ¿cierto? Y la corriente, fíjense, acá es pareja para los tres. 125 amperes. ¿Qué es lo que aguanta 125 amperes? Consulta el curso, a ver. La hornera, ¿o no? ¿Cuál? Una, Una sola. Yo tengo ¿sí? 4 aquí. O es 125 dividido 4. Ya.
¿Quién dice algo? Yo creo que cada bornera aguanta eso. Cada una, ¿ya? Claro. Ya, pues, es la misma pregunta cuando alguien les dice, cuando usted hace los cálculos y le indica, no sé, cuánto le da la sección del cable o el amperaje, 30 amperes. ¿Qué significa ese 30 amperes? ¿Es por cable o es por la cantidad de cable que usted ponga ahí en el circuito? Por cable, ¿cierto? Si el cálculo de hecho que usted saca es la corriente por fase. Todos los cálculos que ustedes han aprendido le da la corriente por fase. Por tanto, acá es lo mismo. 125 amperes es lo que soporta una de estas barras. ¿Ya? Mucha gente se confunde a veces, los 125 lo divide por 4 y ahí la corriente que soporta cada barra. O por los cables lo mismo, cuando dice 40 amperes necesita. ¿Ya? Siempre ese amperaje es por fase, muchachos. Bueno, el número de conexiones, agujeros más que nada, 11, 2, los diámetros, ¿cierto? Y los calibres más que nada. Esto es lo importante. Los calibres donde ustedes pueden utilizar. Aquí va de 2,5 a 6 milímetros, ¿cierto? De día 25 y de día 35. Ahí va a indicar la diferencia justamente de estos de acá. ¿Ya? Así como se solicitan estos elementos. Las borneras, también es importante la bornera. ¿De qué nos sirve la bornera? ¿Para qué nos sirve la bornera justamente? Para repartir la corriente. ¿Ya? Para... Ahí tengo una pregunta. ¿Se pueden hacer cambio de sección en la bornera? ¿Cómo cambio de sección? ¿Entrar por 2,5 y salir por 4? Sí. No es lo ideal. No es lo ideal, pero es lo mismo que entrar con la fase, ¿cierto? Es lo mismo de aquí entrar con la fase, supongamos acá, con una sección y salir con 2 conductores de la misma sección. Supongamos que aquí entraste con 2,5. Y acá sales con 2,5 y 2,5. Podría ser lo mismo, no trae ningún problema eléctrico. Pero igual no tiene mucha... la lógica que tendría es la entrada que sea con un cable de mayor sección, de sección más grande que la de agua abajo, ¿cierto? Porque supuestamente la energía viene ahí, por tanto debe ser de mayor dimensión que la energía que va a derivar o hacia algún circuito. Pero casi siempre ojalá ocupar la misma sección, ya, pero se puede, no habría problema eléctrico en lo que está indicando. Porque mi duda era, por ejemplo, en clase de, creo que protecciones, se nos enseñó a calcular la sección según la carga, ¿Sí? pero no se nos enseñó dónde se hacía el cambio de la sección. Por ejemplo, si tengo varios motores conectados, quiero saber a este que es más potente le tengo que poner una mayor sección y a este que es más chico una menor, pero nunca nos enseñan dónde van conectados. Pero eso ya depende de otra cosa. No, mire, esto va a depender, por ejemplo, tenemos un motor aquí y tenemos un alimentador general. Tenemos un segundo motor que me conecto a este alimentador. Supongamos que esta sección es de 2,5. 2,5 cada uno. Este también es de 2,5. Por tanto, ¿de cuánto va a tener que ser esta sección de acá? ¿Mayor a eso, supuestamente? Mínimo, un mínimo de 5. ¿Ya? Igual, idealmente lo que deberían hacer es sumar las potencias. Para calcular la corriente, recuerden, ojalá la potencia dividido el voltaje. ¿Ya? Y obviamente falta el coseno de phi. Si estamos hablando de alterno. Recuerden, ojalá que sea por potencia. ¿Por qué? Porque supongamos que aquí pusimos un automático de 16. Supongamos que acá pusimos un automático de 10. Por tanto, pero la corriente nominal, ¿cierto? Este es el automático, un C16 y un C10. Pues la corriente nominal, supongamos que aquí eran 13. Y aquí eran 6 amperes. Resulta que obviamente si tenemos 13 amperes, nos vamos al inmediato superior, que puede ser 15 o 16, ¿cierto? El automático. Si la corriente nominal es de 6 amperes,
la corriente nominal, ¿cierto? Es de 6 amperes, nos vamos al inmediato superior, que es 10. ¿Ya? Entonces, ¿qué podríamos decir? Supongamos que aquí el automático agua arriba, ¿cuál ponemos? 26 amperes, podría decir alguien. Sí, podría ser, ¿cierto? Un cálculo rápido al ojo, pero realmente no va a ser así, porque fíjense, va a ser la corriente nominal que va a exigir acá, va a ser 13 más 6, que son 19 amperes. Sería uno de 20. Sería uno de 20, exactamente. Entonces, por eso que yo prefiero, en vez de sumarlo automático, sumar la potencia, muchachos. La potencia sí o sí. Porque si yo, al final, sumar la potencia es como si yo estuviera sumando la corriente de aquí y la corriente de acá. Ahí sí es más específico. ¿Ya? Por eso que, claro, hubiésemos puesto un C25 o un C20, un C26, como quieran, C25. Pero aquí realmente tendría que haber servido un C20. Porque muchas veces, de hecho, incluso poner un C50 piensan que está todo protegido. Pero al final no te están matando porque tú tendrías que, recuerden, el calibre, la sección del conductor tiene que ser igual o mayor que la del automático asociado al circuito. Los automáticos no están para proteger las cargas, están para proteger al cable nomás. Por tanto, bueno, a partir del, ¿cómo selecciono yo un conductor? A partir del automático que yo tenga. ¿Ya? Entonces, la pregunta del compañero original, ¿cierto? ¿Cómo sabía yo cuando está el cambio de sección? Simplemente usted tiene que ir viendo cuánto es la carga que va a ir conectada. Si pone otro carga del mismo rango acá, obviamente este ya diámetro va a tener que ir aumentando. ¿Ya? De hecho, hay unos cálculos donde indica la corriente por el largo. Porque, por Ahí ejemplo, está viendo la sección cónica, ¿o no, profe? claro, exacto. Exacto. Por ejemplo, si aquí supongamos que esto de aquí son 20 metros. Y supongamos que acá hay 10 metros nomás. Por tanto, va a ser los 20 metros por esta corriente, más los 10 metros por esa corriente, y así. Es como sumar momento. Fuerza por distancia. En este caso, corriente por distancia. Ya hay unos cálculos, no sé si lo vieron en protecciones. Sí, profe. Por eso le consultaba si es que se usaban las borneras para hacer el cambio de la sección. Claro, justamente. Sí, eso de la sección cónica. Ah, ya. Exacto. Ya, profe. Lo más importante también, más que nada, muchachos, las borneras, ¿para qué sirven? Cuando uno fabrica un producto, supongamos un producto, la minera, un subgear, una celda, o cualquier equipo que tenga de alta tensión, la mayoría de los tableros vienen con borneras. ¿Por qué? Para hacer el punto a punto. Usted cuando envía un producto al norte de Chile, bueno, aparte que tiene que ser un camión especial, cama baja, o sea que sea lo más al suelo posible, para evitar la altura con los cables, tiene que solicitar resguardo policial. Es todo un tema cuando alguien transporta un producto a la minera, muchachos. Y ahí los tableros van todos con borneras. ¿Por qué? Porque uno cuando va después a hacer la puesta en marcha, o a verificar, pero identificamos punto a punto. Tal cual se llama. Uno abre el plano y cada una, yo les pasaba, me acuerdo, andaba con plumón. Por tanto, yo imprimía muchos planos, me da lo mismo. Total, teníamos para plotear los planos, pues no me iba a llegar un plano por circuito. Llevaba varios, entonces uno solo le pasaba, con uno solo indicábamos con el plumón el circuito que ya habíamos verificado. Porque la verdad que es una ensalada de circuito que a veces es súper simple, es más fácil que se te pierda dónde iba a volver a encontrar el punto que no de falla, por así decir. Ya, por ejemplo, punto a punto después indicamos no sé, la bornera XD20, que es este punto de aquí, con la bornera de acá, tiene que hacer continuidad. Entonces poníamos el aparato, hacía continuidad, significaba que ningún cable en todo el transporte se había soltado. ¿Ya? También sirve para eso justamente, para ordenar nuestro circuito y hacer el mantenimiento respectivo y todo lo que conlleva. ¿Ya? Por eso son importantes las borneras. Bueno, obviamente también sí o sí va a requerir la tensión, el color también, ¿cierto? Y obviamente la medida, aquí ya se equivocaron, esto no es diámetro, esto debería ser milímetros cuadrados, ¿ya? Aquí tendrían que haber puesto un 2 para decir qué sección. Se está diciendo que es 2,5, 4, 6, 10, etc. Para el conductor. A ver,
vamos con el caso de preguntas del señor Cortés delante, de la sección. Supongamos que yo tengo, para esta bornera que me compro aquí, para esta bornera, yo el conductor que tengo es de 16 milímetros. ¿Cuál es la solución? Si yo tengo este conductor y ya compraron la bornera y me trajeron esta bornera, ¿cuáles son las posibles soluciones? ¿Aló? Es comprarlas de nuevo. No, sí, de todas las posibilidades que hay. Comprar la bornera de nuevo, ya puede ser una. ¿Qué otra cosa? No se podría hacer lo que dijo usted, como utilizar 2 de 8, una cosa así, y comprar Eh, dos borneras, Es que no, porque 2 de 8 significa 16 igual, pues. El calibre no se separarlas, ajusta con dos conductores. ¿no? Supongamos, de hecho fue una solución que se hizo una vez, que el cable es un THHN o cualquier otro conductor que sea un mayor calibre. La solución justamente que vimos un día, le cambiamos el conductor y pusimos el famoso RB-K. ¿Cuál es la gran diferencia? Obviamente, este conductor está certificado para las instalaciones de hoy en día, libre de halógeno, reunión de personas, según la norma, todo lo que quieran, todo lo que quieran. Pero la gran diferencia, justamente, independiente de que sea tipo, todo lo libre de halógeno, la gran diferencia es la sección. La sección del RBK es mucho menor a la sección de cualquier otro conductor. Y de ahí lo más bien podemos pasar a lo mejor, si necesitamos un THHN de 16 milímetros, un RBK de 10 milímetros a lo mejor, cumple la misma función de corriente. ¿Ya? Esa es la gran diferencia. Los nuevos conductores, los RBK, aguantan la misma corriente teniendo una menor sección. O sea, tienen mayor ampacidad. La ampacidad se dice cuánto es lo que aguanta un conductor. ¿Y ¿Ya? qué lo hace tan bueno, profe? ¿Cómo? Otro tipo de... ¿Qué lo hace tan bueno? ¿El cobre más puro o qué cosa? Claro, lo que pasa es que son la tecnología ya hace 20, 15 años cambió en la fabricación de los conductores. Ya es un cobre más puro, al ser más puro, tiene aguanta mayor densidad de corriente, así se dice, porque es corriente por área. Y cualquier cosa por área es densidad, o volumen, como quieran. Ya por tanto soporta mayor corriente. Y al ser, bueno, el tema libre de halógeno lo dejo aparte, eso ya es una pelea de hoy en día de la tecnología. Lo que más me gustó es que la sección justamente es menor por la nueva el conductor súper, bueno, y obviamente no redujo todo agua arriba, todo lo que es canalización, ni hablar, ya, porque las protecciones fueron las mismas, fue por amperaje, pero la canalización es por diámetro. Entonces, de hecho, igual en la fiscalización me vinieron y me dijeron que nos dijeron que justamente era raro el conductor porque era muy delgado. Yo ya le tenía la ETT, recuerden que las ETT, ¿qué son? ¿Qué son las ETT? De hecho, un documento. ¿Ah? Especificación técnica, ¿no? La especificación técnica justamente del equipo. ¿Ya? Y donde me indicaba que justamente para 57 amperes correspondía a un RBK de 10 milímetros cuadrados. Profe, y ¿Sí? menos el precio entre, póngale usted, del 16 milímetros y el de 10 en ese conductor, ¿andan por ahí o más caro? No, bueno, es que depende, el RBK, porque el libre halógeno está como a 10 lucas al metro.
Está como a 10.000 pesos del metro. ¿Ya? De hecho, el THN se ocupa más que nada para zonas industriales, para el aceite. ¿Por qué? Porque la chapa, la cubierta que tiene, aguanta cualquier abrasión o cualquier arrastre, etc. THN, disculpen, es H aquí, nadie me dijo nada. Es industrial. Por eso que se ocupa en zonas industriales. Y no se ocupa acá subterráneo. El THN no se ocupa subterráneo, por más que no. ¿Ya? Por eso que más que nada se aplica a zonas industriales el THN y el RDK es para, bueno, hoy en día se necesita para domiciliario por el hecho de que causa algún peligro, pero también es más que nada industrial en el sentido de oficina, para eso el RDK. Para todo lo demás, como hay una frase por ahí, ¿cuál lo ocupamos? El famoso super flexible. ¿Ya? Que es justamente el cordón que trae los 3 o los 5 cables en caso de requerir monofásico de fase. Obviamente no estoy hablando de empalme, ya saben que el empalme ocupa concéntrico, cable plano. Yo estoy hablando del tablero del TDA hacia adentro. Ya no de la cometida. Ya, eso con respecto a las borneras. Bueno, freno de bornera, está diciendo, simplemente aquí están. Es una bornera chiquitita más que nada para poder apretar todos los bornes, que no quede ningún espacio entre medio. La tapa de protección, bueno, esto es lo mismo, simplemente lo mismo. Y aquí están las placas separadoras o las prensas, bueno, obviamente es importante también las placas separadoras. ¿Dónde ocupamos las placas? Lo ocupamos para las que son para el contacto de los automáticos caja moldeada, por ejemplo. Aquí. Muchas veces, de hecho, trae un espacio para poner justamente acá un separador. Son unas pequeñas láminas, a veces son plásticas, etcétera. Se usan justamente para separar todo lo que es el conductor que está acá con respecto al que está al lado y el otro que está cortafuego. Es una pared que justamente hace de cortafuego para que no salte el arco entre una fase y el otro. ¿Ya? Para eso se ocupa lo que son las placas separadoras. Que va a depender obviamente de la corriente que está. A veces se ocupa en el principal nomás, agua arriba. Ya después las derivaciones no deberían llevarlas. La barra, estamos acá. Y la prensa estopa, como les he indicado, lo más importante, ¿cierto? La prensa estopa, ¿cierto? Se suelta esta parte. Aquí el tablero iría de esta forma. Si yo tengo el tablero, ¿cierto? Aquí va la contratuerca, se suelta esto, y esta partecita es la que va acá por dentro del tablero. ¿Ya? Y esta parte de acá trae ese tipo de calibre, ese diámetro, y ese es el diámetro que usted tiene que hacer el calado. El tablero. Y aquí obviamente viene la prensa estopa que viene por fuera. ¿Ya? Por tanto, usted pone esto, pasa el conductor y esto después lo gira. Y esto aquí va cerrando el diámetro. Al ir girando va cerrando el diámetro hasta el que usted está poniendo ahí. Importante, la prensa estopa, ojalá nunca poner desde arriba. ¿Por qué? Porque ahí ya de alguna manera va a complicar el IP. Porque a lo mejor si esto le queda suelto va a entrar una gota de agua y va a entrar al tablero. La prensa estopa, ojalá por debajo o en su defecto por el costado o por debajo, a eso me refiero. ¿Ya? ¿Por qué? Porque así en caso de que caiga agua aquí, el agua va a gotear en este sentido. Y por acá, si está bien hermético, el agua debería caer. El PG se piden por PG, el 7, 9, el número que le indica. El IP, fíjense, el IP es 6.7. Recuerden que el máximo que hay es 6.8, o sea, ya más que eso
recuerden que el 68 no es submarino. Diámetro del cable mínimo. Bueno, el diámetro ahí es otra cosa, porque nosotros nos guiamos por sección, por área, no por diámetro. ¿Ya? Bueno, vamos a... No sé si dudas, consultas hasta el momento. Profe, entonces el conductor no nos guiamos por sección y la canalización es por diámetro. Exacto, sí. Ahí. La canalización es por diámetro, la mayoría, como le indicaba antes, el PVC, el conduit famoso, la sección más baja son de 25, disculpen, 16 milímetros, después viene de 20 milímetros, 32, y así va aumentando. Bueno, vamos a ver ahora. El documento justamente. Profe, una consulta. ¿Sí? Se supone que los proyectos uno siempre tiene que guiarse más por el fabricante de los cables. Por ejemplo, en la norma hay algunos cables que su diámetro es muy bajo comparado a lo que dice el fabricante. Ahí, ¿cómo justifico un proyecto que le estoy haciendo caso al fabricante más que la norma? Ya, tenéis que, de partida la norma, ¿de qué año es? La NSH, 2003. 2003, fíjate, 2003. ¿Cuánto? Han pasado muchos años. Entonces, hoy en día, la norma de alguna manera es una referencia. ¿Ya? Es una referencia que tenemos que cumplir, son criterios mínimos que tenemos que cumplir. Pero la responsabilidad de quién es del instalador. Y cómo nosotros respaldamos nuestro criterio, obviamente, a través siempre de la especificación técnica del mismo fabricante del conductor. ¿Ya? ¿Y eso se adjunta al proyecto? Exacto. Y bueno, casi siempre la mayoría de los proyectos, lo que pasa es que el TE1 es el único diferente aquí, pero todos los otros proyectos, cuando veamos el TE4 el próximo semestre, tenemos que juntar la carpeta con la ETT de todos los productos que compramos. Entonces ahí, en ese libro o la carpeta gigante que usted le deja al cliente, está la razón de por qué se ocupó la sección de cada conductor. Y ahí usted puede debatir realmente, porque la verdad que la tabla 2003 de amperaje ya se quedó en el pasado, porque ahora ya están saliendo mayores, como le decía antes, mayor tecnología como el RDK, por ejemplo. El RDK no cumple con la tabla 4-2003, pues el RDK aguanta mucho más. Entonces yo preferentemente me voy a la especificación técnica del producto y con eso yo me defiendo. Y ahí no está pasando a llevar la norma, simplemente está cumpliendo el criterio que la norma misma indica. ¿Se fijan? Que la corriente del conductor tiene que ser mayor o igual al automático. Eso es lo que le indica la norma. ¿Ya? Bueno, muchachos, aquí también quiero hablarles de un tema súper importante que me toco a diario. Es, por ejemplo, cuando hacemos un tablero típico monofásico y hacemos los puentes, los famosos puentes, de un lugar a otro. Aquí vamos a compartir la imagen. Compartir. Bueno, ahí tienen que estar viendo esta imagen de dos circuitos conectados. ¿Por qué? Fíjense, ¿cómo cablear correctamente un conductor eléctrico? Fíjense acá. Bueno, obviamente está súper bien en cuanto a que sea bipolar, ¿cierto? Tenemos que bipolar, fase neutro, después llega el diferencial, ¿ya? Fíjense aquí obviamente se hizo por un tema de facilidad de circuito, pero aquí en un circuito real, en un tablero, usted no puede pasar los conductores por acá en medio. A eso me refería que usted a lo mejor necesita el neutro a la izquierda o a la derecha. ¿Ya? Así el cableado puede ir por fuera y llegar directamente al neutro, o por acá por la izquierda, ¿cierto? Rodear a todo y llegar al neutro. ¿Ya? O a las barras respectivas. Profe, detrás del Real DIN queda un cierto espacio, ¿se puede pasar el cable por ahí? Detrás del Real DIN, ojalá que no. Sí. Ojalá que no. Ojalá que no, porque para eso ocupamos las regletas, las plomas. Ya los separadores, para eso son. Ojalá que no, porque
mira, no había problema, pero ya crea un punto de falla en caso de que al pasar el conductor por ahí puedas pasar a llevar el cable con la regleta, te pasa a rozar y te puede dejar El adelante. exactamente, ya puede empezar a fallar el aislante. Y eso ya es un punto de falla. Después imagínate que haga contacto con el riel DIN, ya te deja energizado el riel. ¿Te fijas? Entonces la idea es evitar todos esos problemas justamente. De que se puede hacer, se puede hacer. El problema es que hasta cuándo te va a durar. Y más que la instalación en sí, nosotros tenemos que hacer, lo primero de nosotros, la prioridad de nosotros muchachos es la seguridad y después la vida útil. ¿Ya? Bueno, el ejemplo que les quería mostrar acá es esto, justamente lo más común que hay es que nosotros hacemos los puentes, los famosos puentes encima de otro para llevar las fases, ¿cierto? O el retorno, como quieran llamar. En este caso, ¿cierto? Estamos puenteando justamente y llevando agua arriba a cada una de las fases y después cada uno de los respectivos circuitos agua abajo. ¿Cuál es el problema aquí? El problema, si se fijan, es que justamente yo acá, si esta carga me exige 10 amperes y esta otra carga me exige 10 amperes, 10 amperes aquí y 10 amperes acá, ¿cuánto van a haber en esta sección? 20. 20 amperes. Y si esta carga también me exige los 10 amperes, ¿qué corriente va a salir de acá? 30 amperes. Y este conductor es el mismo que está aquí, por tanto, sí o sí, están sobrecargando a este cable con 30 amperes, a este con 20 amperes y a este con 10 amperes. Por tanto, ¿qué problema se está produciendo acá? Estamos provocando un punto de falla en este conductor. Por eso es que a veces los conductores, algunos traen más temperatura que otros cuando le aplicamos la cámara termográfica. Ya con la cámara termográfica nosotros podemos identificar cualquier problema en un tablero. Inmediatamente a través de una foto que le sacamos, inmediatamente nos indica la temperatura de cada uno de los conductores. Y muchas veces los pernos o las tuercas que van adosadas a una barra nos indican si un conductor está más caliente que otro, obviamente, dependiendo de la temperatura de color que tenga, y con eso ya sabemos cuál está sobrecargado y cuál no. Por tanto, por eso que muchas veces se indica que solamente este puente sea automático, sistema magnético. Ya, porque ya con un cuarto, ¿qué hacemos? De 10 amperes más, ya nos llevamos a los 40 amperes, y ahí ya estamos llegando al límite del conductor. ¿Cuál es la solución? La solución justamente, lo que hoy día se está ocupando son peinetas para tableros eléctricos. Simplemente, ¿qué es lo que es? Es una barra. Ojo con esto, porque también cuando vamos a ocupar el mismo criterio. No vamos a puentear entre baterías, vamos a ocupar barras. Ahí acuérdenme nomás de eso, porque lo tenemos que ver sí o sí. Por tanto, ocupamos barra, muchachos. ¿Y aquí qué se produce? Aquí ya no hay problema. Ya, porque aquí este conductor puede ser mucho más de mayor sección, obviamente. La barra aquí que nos permite, justamente la barra nos permite que vayan 10 amperes a cada uno sin sobrecargar ningún conductor. Este conductor ya no es de 30, es de 10. Y este sigue siendo de 10, obviamente. Quiero que entiendan también que no es un tema de que no va a funcionar. Por supuesto que va a funcionar, pero el tema es el tiempo que te va a durar. De partida, al sobrecargar 3 veces más la corriente por un conductor que el de acá, ya lo va a matar por la parte térmica. Lo más probable es que la chaqueta sufra desgaste. Se pone que erajiza el aislamiento. Por tanto, ya estamos provocando un punto de falla. Ya es importante eso. Bueno, aquí hay una pifia en este tablero, pero no importa, no. Hay otro problema aquí, no sé si alguien se ha dado cuenta. ¿Cómo, profe? Hay un problema acá en este tablero, en el de arriba y en el de abajo. No sé si alguien se dio cuenta o se logra ver.
Fíjense el amperaje del general. Ah, ya. De 10. Lo primero, muchachos, que ustedes cuando vayan a ver un tablero, fíjense el amperaje del agua arriba. Es lo primero que tienen que hacer. Y ahí después siempre vean el mayor y después vean los menores. Claro. Ustedes pusieron 10 amperes para el ejemplo, pero bueno, el ejemplo bueno es la foto, pero lamentablemente se equivocaron en ese pequeño detalle. Copiaron el... Va a ser el ejemplo. Aquí debería ser de 30, ¿cierto? Si solamente leemos las placas. Ah, Pero ya sabemos ya que es mejor sacar por la corriente que nosotros tenemos aquí, la corriente nominal de cada equipo, o la potencia. puede haber sido. Exacto. Por el ejemplo que les dije antes, para no sobredimensionar la protección. Bueno, vamos a ver justamente lo que me faltó de la semana pasada el circuito de alumbrado. Lo que les quería indicar. Fíjense acá. Acá tenemos el famoso circuito escalera que habíamos dicho la semana pasada. Sacamos la línea, ¿cierto? La línea es una sola y lo más corto posible, hasta el punto central. Recuerden que estos interruptores tienen 3 puntos de conexión. El intermedio tiene 4. Este es el famoso 924. Tenemos 2 derivaciones, hacia arriba o hacia abajo. Ese cableado tiene que ir directo en esta dirección, ¿cierto? A los extremos, tal cual. Y lo que tenemos después ya viene a ser el neutro o el retorno, mejor dicho, y del respectivo neutro. ¿Ya? Cuando tenemos este caso, obviamente aquí ocupamos un circuito intermedio. Fíjense el módulo que es distinto y es de 4 puntos. Ahí podemos ver que conectamos justamente los 4 bornes. Y internamente hace esas conexiones. Por tanto, por más que apriete hacia la izquierda o derecha, arriba, abajo, todos tienen que tener la misma función. ¿Ya? Ese es el famoso intermedio, la clase anterior. Bueno, ¿qué más tenemos aquí? Tenemos este circuito también. Este ya es más simple, ¿cierto? De los primeros que les mostré. Y así como debería ir. ¿Ya? Por ejemplo, aquí cuál es la fase y cuál es el neutro. ¿Cuál es la fase? ¿El azul o el negro? El negro. ¿Ya? Ya, pues entonces pongamos el nombre. Ahí tenemos la fase, ¿cierto? Que es color negro. Bueno, como les expliqué la vez anterior, ¿cierto? Nosotros llevamos la fase. Llevamos la fase acá. 912, ¿cierto? El famoso 912 que habíamos visto de circuito simple. De encendido simple me refiero. Y aquí tenemos una toma corriente. ¿Ya? La fase, recuerden, tiene que ser la fase en la que nosotros hacemos el puente y llevamos la alimentación aquí, ¿cierto? Se llama retorno. El retorno va hacia la lámpara, ¿cierto? Y tenemos la salida. Fíjense en el detalle. ¿Por qué llega al centro y no al costado? ¿O da lo mismo? Ya, no da lo mismo, muchachos. ¿Por qué simplemente, por qué la fase va en el centro y no en el costado? El costado va en neutro. ¿Por qué? Cuando usted, el punto más probable que pueda tocar es justamente el costado. ¿Ya? Por eso que la fase siempre se deja lo más escondida posible, en este caso en el punto central, en el último punto que usted tiene acceso para tocar. ¿Ya? Y ahí obviamente el neutro ya viene
hacia el punto de alimentación. Después, si nosotros tenemos, ¿cierto? Esto es un solo módulo hacia la pared, queremos poner un toma corriente, llevamos las fases, ¿cierto? Y el respectivo neutro. Acá no, es fase y retorno. Recuerden que lo vimos en la clase anterior. La fase y el neutro. ¿Ya? Mi gran pregunta es, ¿se puede hacer esto, muchachos? Poner en una sola torreta y un encendedor de luz, un 912. Yo he visto que los venden incluso, pero Sí, dice la norma. no, pero yo lo he visto que los venden, sí. No, sí, ya los venden, pero me refiero al efecto normativo. ¿Se podrá poner en un puro módulo esos dos enchufes? Disculpen, el 912 más una toma corriente. ¿Qué estamos haciendo? Estamos mezclando toma corriente con iluminación. Lo que nos han enseñado siempre, ¿quién les ha enseñado en instalaciones a separar los circuitos o no? Ah, claro. Sí. Ya, Sería como una ¿sí? especial, ¿no? ¿Cómo? No es recomendable. Es que cuando tenemos que tener cuidado, muchachos, ahí cuando alguien nos diga algo, tenemos que siempre referirnos a la norma. Nosotros siempre nos tenemos la Biblia detrás que nos protege, que es nuestra norma. Una cosa que se recomienda, no, eso es otra cosa. Nosotros tenemos que ir directamente a la norma, y la norma indica justamente en un punto de que se puede realizar esto siempre y cuando la potencia involucrada en este circuito sea baja. ¿Ya? ¿Cuánto supuestamente un toma corriente que no tiene, cuánto es la potencia que debemos darle en un plano a un toma corriente? Por lo bajo 150. ¿Cierto? 150 watts. Creo que hay aumentado ahora con la TIC, la nueva norma que está saliendo, creo que 200, por si acaso. Sí, me imagino porque igual los artefactos son mucho más potentes. Exacto. Por favor, ahí averigüen bien este punto, porque no estoy bien 100% seguro de esto. ¿Ya? Pero vi que había aumentado el amperaje, la potencia del toma corriente para el cálculo del equilibrio de fases. ¿Ya? Pero a lo que estábamos hablando, esto se puede hacer siempre y cuando la potencia sea baja. ¿Ya? Potencia baja, ¿a qué me refiero? 300, 400. En todo caso, me parece que explícitamente la norma no indica la potencia, sino que queda a criterio del instalador. Claro. ¿Ya? No recuerdo bien específicamente el punto, muchachos, pero yo recuerdo que lo leí y que ya he visto varias veces ya. Se puede, se permite. ¿Ya? Entonces queda a criterio del instalador si ponemos un módulo con un 912 y un toma corriente. Porque estamos mezclando circuitos, estamos mezclando toma corriente con iluminación. Y es lo que siempre nos enseñaron a no hacer. Pero se puede. Y tomando todas las normas de seguridad, las precauciones, no debería haber ningún problema. Y la norma, como les digo, muchachos, es una referencia que debemos utilizar y que nos sirve mucho, por supuesto. Claro. ¿Ya? Pero el responsable final, ¿quién es? El instalador. Y si ustedes tienen un buen criterio y tienen una buena base y cómo discutir las cosas, discutir en el buen sentido de la palabra, pueden tener una buena discusión con las personas y llegar a un, ¿cómo se llama? Poder exigir su punto de vista más que nada. Ya muchachos, instalaciones estaríamos listos, necesito ahora pasar a motores. ¿Cómo lo hacemos? Vamos por una taza de café, unos 5 minutos y volvemos. ¿Les parece? ¿Les parece, no, muchachos? Yo creo que sí, profe. Ya, vamos por un café entonces. 5 minutos más, les envío la nueva invitación para hacer un video aparte, para poder dejar grabada la otra clase de motores. Ya que necesito ver motores lo antes posible. Bueno, voy a finalizar esta sesión y les mando el link directamente a la nueva sesión para que nos conectemos dentro de 5 minutos. Ya, profe. ¿Ya? Sí, profe. Estamos.